Hola, buenas tardes. Bienvenidas todos y todas a estas jornadas online organizadas por Amigos de la Tierra. Esta ya es la cuarta sesión que organizamos esta semana. Estas sesiones que estamos realizando se enmarcan dentro de nuestra campaña de menos carne, mejor carne. Hemos confeccionado, como digo, unas 8 sesiones en diferentes días y en horarios de mañana y de tarde a lo largo de esta semana y la próxima semana, y en las que queremos abordar la problemática de la ganadería industrial y sus diferentes impactos, así como también las alternativas a este modelo de ganadería, como pueden ser, por un lado, la reducción en el consumo de carne, sobre todo en entornos de sociedades occidentales como la de España, y también la promoción de la ganadería ecológica y extensiva como modelo sustitutivo a la industrial. En estos momentos que tenemos muy presentes diferentes crisis sanitarias como la del coronavirus, crisis sociales, crisis ecológicas, que están todas ellas muy interrelacionadas, entendemos que el modelo de producción y consumo de carne vinculado a esta ganadería industrial está muy relacionado con todas ellas. La producción industrial de carne y su excesivo consumo se encuentra, por tanto, en el centro del debate sobre el sistema alimentario y sus impactos, que tienen relación tanto con la emergencia climática como la generación de zoonosis y propagación de pandemias y la pérdida de biodiversidad, como hemos hablado esta mañana con Fernando Valladares, pero también relacionado con la contaminación de los suelos, el agua, la degradación de los entornos rurales, que abordaremos la semana próxima, así como los riesgos para la salud vinculados a su consumo, que también abordaremos la próxima semana, o la deforestación y la vulneración de derechos humanos en los países del sur global, de lo que hablaremos esta tarde. En estas jornadas queremos abrir el debate en torno a estos temas y queremos facilitar así una reflexión sobre cuáles son las políticas públicas más adecuadas para afrontar estos retos. En el caso de Europa, en el marco de una elaboración de un plan estratégico nacional de una PAC, una política agraria común, que ahora mismo se está elaborando y se está negociando, así como un posible nuevo tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, que tendrá enormes impactos medioambientales y en el que la ganadería industrial está muy vinculado. Por eso os recordamos que la semana pasada lanzamos una petición online dentro de nuestra campaña Menos carne, mejor carne, pidiendo al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que apoye una ganadería ecológica y extensiva en detrimento de una ganadería industrial. Sin más, hoy vamos a hablar de la ganadería industrial y cuáles son los impactos que tiene la vulneración de derechos humanos en América del Sur. Y para ello contamos con la presencia de Martín Drago, a quien saludo ahora mismo. Hola Martín, buenos días para ti. ¿Cómo estás? Buenos días para todos y todas. Espero que estén bien. Yo por aquí, muy bien. Vale. Te pido si puedes que enciendas la cámara. Me parece que no te veo yo todavía por aquí. Ahí está. Genial. Aquí tenemos a Martín. Te hago una muy breve presentación para quien no te conozca. Martín Drago es co-coordinador del Programa Internacional de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional y es a su vez también de la organización Redes en Uruguay, que es el homólogo Amigos de la Tierra en este país. Para mí, como responsable del programa aquí en España, es un verdadero placer y un lujo contar contigo para poder hablar de esto, así que te doy las gracias de que hayas accedido a poder trasladarlo tu amplio conocimiento sobre el sistema alimentario, sobre las luchas vinculadas a la soberanía alimentaria y agroecología a nivel global y también en América del Sur, y te doy las gracias. Si te parece, antes de darte palabra, voy a contar brevemente un momento cuál va a ser el formato de la sesión de hoy para que la gente que nos siga pueda saberlo. A continuación daré la palabra a Martín y él tendrá durante unos 45 minutos, lo que él estime oportuno, podrá hacer su intervención sobre la temática de ganadería industrial y impactos en derechos humanos en América del Sur, y posteriormente tendremos un debate con él a través de los comentarios y las preguntas que nos hagáis a través del chat de Facebook y YouTube. ¿Vale? Por tanto, todo aquello que vayáis recogiendo tanto durante su intervención como posteriormente, yo lo recogeré para trasladarlo a Martín. Así que sin más, no quito más tiempo para que Martín nos pueda contar, eh, pueda tener lugar su intervención. Adelante, Martín. Gracias. Bueno, primero agradecer la invitación a participar. Para nosotros, desde las estructuras internacionales de Amigos de la Tierra, siempre un placer
gigante, un gustazo, como decimos por aquí, por estas tierras, participar en las actividades que organizan nuestros miembros e intentar contribuir desde el acumulado que tiene la federación al desarrollo de las acciones de nuestros miembros en sus distintos territorios. Por lo tanto, es un gustazo, repito, estar aquí con ustedes. Déjenme ir. Iba a compartir una presentación, les pido 1000 disculpas, pero se me desconfiguró y bueno, no me dio el tiempo de arreglarla para poder mandarla a tiempo, pero la voy a circular luego para que Andrés, se la voy a enviar a Andrés para que Andrés se la circule, los que han participado hoy, y a quienes no también. Entonces, la idea es hablar un poquito de la ganadería industrial y sus impactos en los derechos humanos en el Cono Sur. La idea era hacerlo en América del Sur, pero digamos, es demasiado amplio, a mi entender, el territorio a abarcar por la diversidad de sistemas productivos, de formatos productivos, de culturas, de biomas, de un montón de diversidades que dificultarían hacer en 40 minutos un análisis medianamente en profundidad de los distintos impactos que la producción, la ganadería industrial tiene en toda la región sudamericana, ¿no? Pero entonces me pareció enfocarla mejor en el Cono Sur y de ahí se pueden sacar un montón de elementos. Igual voy a hacer referencia a algunas cuestiones vinculadas no solo al Cono Sur, ¿no? La idea es primero plantearles cuál es el problema para nosotros, cómo comprendemos nosotros la ganadería industrial, no entrar en el detalle de la ganadería industrial como modelo productivo, digamos, o sistema productivo, pero sí enmarcarla en el modelo del agronegocio, que para nosotros es imposible pensar en la ganadería industrial en nuestra región sin enmarcarla en ese modelo. Luego describir un poquito, cuando hablamos de derechos humanos, ¿de qué hablamos? Hablamos de derechos humanos, para mí de la tierra hablamos de derechos humanos, pero hablamos de derechos económicos, sociales y culturales, y hablamos sobre todo de derechos colectivos de los pueblos y de los y las defensoras de los territorios. Entonces, enmarcar desde dónde vamos a analizar los impactos de este modelo, y después, bueno, describir un poco los impactos que el agronegocio tiene en nuestra región, y cómo ello afecta a los derechos de los pueblos. Entonces, ese más o menos va a ser el recorrido. Si voy un poco rápido me avisan, pero bueno, allí vamos. Entonces, para nosotros es sumamente importante, como decía, más que pensar en productos concretos, como sería la carne, pensar en la forma en que se producen, en que se venden, en que se distribuyen y en la forma en que se consumen, ¿no? Para nosotros es importante tener ese enfoque de modelo, porque es el que nos permite no fragmentar tanto el análisis y las estrategias y tener una mirada más territorial, ¿no? Es decir, en el territorio tenemos distintos sistemas productivos, tenemos distintos productos, pero lo que hemos visto en nuestra región que lo que avanza es un modelo homogeneizador, concentrador, transnacionalizado. Entonces para nosotros es importante, como digo, ¿no? Más que pensar en productos básicos agropecuarios estandarizados, en inglés agrocommodities, pensar en el modelo que los produce, los distribuye, los vende y los consume. Y para nosotros, claramente, la carne, sea la carne vacuna, la producción de cerdos, de pollo, la carne ovina y la producción láctea, son parte del sistema de estos productos básicos agropecuarios estandarizados, los agrocommodities, ¿no? Y lo son, perdón, y lo es la carne, pongamos, hablemos de carne, carne y lácteos, digamos, y lo es porque por dos motivos, o por tres. Uno, porque es una industria a gran escala, no es discutible eso, una industria con un montón de características particulares y actores particulares, pero también es un agente gigante de demanda de otros agrocommodities, de otros productos agropecuarios. Entonces,
Por eso para nosotros es parte de ese sistema. Y entonces, a nuestro entender, no podemos en nuestra región entender ni analizar la ganadería sin enmarcarla en lo que con algunos aliados, o con varios aliados, llamamos el agronegocio transgénico. Este lunes pasado, con estos aliados, se lanzó el Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur. Carlos Vicente creo que estuvo el martes haciendo una presentación sobre ganadería y tratado de libre comercio. Bueno, y fue uno de los referentes de este Atlas, y es un trabajo que nos permite tener muchos más elementos y una mirada más general, holística, de cómo avanza este sistema de agronegocio en la región, ¿no? Pero a su vez, ese avance de lo que llamamos el agronegocio transgénico, básicamente la producción de soja y maíz a gran escala, de manera industrial, en base a transgénicos y con un uso desmedido, criminal, digamos, de agrotóxicos, también tuvo un fuerte impacto en la transformación de la ganadería en la región. Entonces, por eso para nosotros es, insisto, aunque sea repetitivo, imposible mirarlo de manera separada. Y entonces, ese avance del agronegocio transgénico que comienza a expandirse fuertemente a mediados de los 90, primero en Argentina y Uruguay, en Argentina con mayor fuerza, pero con la aprobación de los transgénicos para la soja y el maíz en Uruguay, en Argentina y Uruguay, después unos años más tarde, a principios del 2000, en Brasil y Paraguay, y luego en Bolivia, comenzó a transformar el territorio, ¿no? O los territorios, de manera radical. Entonces, ese imaginario social que teníamos nosotros en La Pampa, nosotros también somos parte del bioma Pampa en Uruguay, de las vacas pastoreando, pastando en campos verdes infinitos, se alteró radicalmente, ¿no? Y lo que pasamos a tener sí son desiertos verdes, que muchas veces uno ni siquiera ve el horizonte, o ve el horizonte y las hojas sí ahí, y eso desplazó a la ganadería, ¿no? Entonces, por ejemplo, para darles algunos números, en Argentina, ese modelo, ese cambio histórico, generó una conversión de 11 millones de hectáreas ganaderas a agrícolas. Y eso no quiere decir que se redujo en 11 millones de hectáreas la producción ganadera, ¿no? Sino que la ganadería avanzó hacia otros territorios, ¿no? En Uruguay, entre el 2000 y el 2015, la superficie de praderas artificiales se redujo en un 34% en predios agrícolas ganaderos y en un 10% en los estrictamente ganaderos, ¿no? Así también hubo un corrimiento de la producción ganadera por la producción sojera, básicamente en Uruguay, y en Argentina y Brasil también el maíz ha jugado fuerte. En Brasil también, la ganadería pasó de ocupar unos 160 millones de hectáreas en 2006 a menos de 150 en 2017. Entonces, esto transformó radicalmente los territorios, y ahora hablaré un poquito más adelante de qué es el territorio para nosotros. Pero sin embargo, este corrimiento, o esta disminución, o esta conversión, perdón, de tierras ganaderas a tierras agrícolas, no se vio reflejada en una disminución de la producción, en la misma medida, ¿no? Y eso entendemos que se debe a dos cambios profundos en la manera de producir la carne, específicamente la carne vacuna, que es la que mayor vio esta transformación, digamos. No, una es la intensificación, y ahora en un momento hablo un poquito más, es decir, producir más en menos superficie, y el otro fue el desplazamiento, como ya decía, del ganado hacia fuera de las regiones tradicionales, ¿no? Y entonces el caso típico y más brutal es la expansión de la ganadería en la Amazonia, pero también en el Gran Chaco
en el Gran Chaco americano, ¿no? Que son ecosistemas bastante frágiles y de suma relevancia para la región y para el planeta, ¿no? Se estima que alrededor del 70% de las áreas deforestadas en la región amazónica lo han sido para la expansión de la ganadería, porque donde antes estaba la ganadería, ahora hay soja y maíz, y eso era básicamente el Mato Grosso brasileño, y fue empujando la producción ganadera hacia nuevas zonas, ¿no? Con el impacto tremendo que ello ha tenido en la Amazonia, no solo en términos de la destrucción de la naturaleza, pero sino también en términos de las destrucciones de los hábitats y modos de vida de los pueblos que históricamente han vivido ahí, ¿no? Entonces, para nosotros es importante que conectar, repito, aunque parezca pesado, discúlpenme, pero es importante para nosotros dejar claro, ¿no? Que bueno, esta expansión sojera, esta expansión del agronegocio transgénico, sojero, de maíz, va mucho más allá de la expansión propia del cultivo y ha reconfigurado toda la producción de alimentos en el Cono Sur y ha reconfigurado los territorios y las formas de vida en un montón de nuestros territorios, ¿no? En términos decía que se dio a través de la intensificación, básicamente lo que ha sucedido, en realidad es importamos un modelo utilizado en otras regiones, en Estados Unidos, en Europa, que es el del engorde a corral o feedlots, ¿no? Una tecnología de producción de carne con animales en confinamiento y dietas de gran concentración energética y de alta digestibilidad. Y eso también fue, digamos, es un modelo impulsado a nivel global, o que toma fuerza en nuestra región, porque hay unas condiciones globales que, que hacen que así sea, ¿no? O mejor dicho, porque esto no es que sucede, no es causal en ese sentido, ¿no? Son los mismos actores que fomentan el consumo de ciertos productos para producirlo donde mejores ventajas comparativas tienen, y en eso nosotros tenemos de los suelos, esta región tiene de los suelos más fértiles del planeta y muy, muy, muy buenos para la producción de soja, utilizada mayormente para piensos, y de carne, ¿no? En sus diversas formas. Pero decimos que esa expansión del consumo de carne a nivel global, ¿no? Ese alto consumo en el norte, especialmente en Europa, que no es autosuficiente en términos de carne, en esta lógica, ¿no? Y el trabajo, la fuerte campaña de las transnacionales del agronegocio para cambiar las pautas y conductas de consumo en Asia, impulsando el consumo de carne en Asia, también fueron un motor muy, muy importante de la expansión de este negocio en el Cono Sur. Entonces, para nosotros básicamente ahí están las características del modelo del que hablamos, ¿no? Hablamos de un modelo agropecuario, indivisiblemente agropecuario, los actores que están en nuestra región, las grandes transnacionales americanas, europeas, algunas brasileñas y argentinas, que tienen presencia en toda nuestra región, juegan en las dos canchas, digamos, en la cancha agrícola y en la cancha agropecuaria, con diversidades, pero lo hacen. Por ejemplo, en Uruguay nosotros no tenemos más, ya hace muchos años que no hay ningún frigorífico de relevancia nacional en manos nacionales, ¿no? Están todos en manos de las dos grandes corporaciones globales brasileras, JBS y Marfrig. Y lo mismo pasa en Argentina, y lo mismo en Paraguay, en fin. Entonces, hablamos de un modelo altamente transnacionalizado, concentrador, con un nivel de impactos de los que hablaremos luego en términos sociales, ambientales, económicos, culturales y políticos enormes. Y bueno, básicamente es esa nuestra comprensión del problema, ¿no?
Después me parecía importante traer un poco el marco de los derechos humanos, es decir, bueno, desde dónde, desde qué marco, desde qué elementos, desde qué acuerdos, de qué contratos sociales, para decirle de alguna forma, vamos a analizar ese modelo al que acabo de presentar, y vamos a analizar cuáles son los impactos que tiene, ¿no? Entonces, los derechos humanos, ¿no? Tenemos la Carta Universal de Derechos Humanos, pero que plantea, ¿no? Bueno, que los derechos son universales, inalienables, interdependientes e indivisibles, que nos da un marco común y universal, una línea mínima, digamos, de dónde están los derechos humanos, que también nos permite, es un marco para la rendición de cuentas de los estados, porque obliga a los estados, y es una herramienta, ¿no? Una herramienta también, como decía, de la rendición de la rendición de cuentas. Pero para nosotros, como amigos de la Tierra Internacional, el concepto de derechos humanos debe situarse en el contexto de las experiencias vividas tal y como ellas se expresan en la economía política de la producción y la reproducción social dentro de cada sociedad y en su relación con la naturaleza, ¿no? Entonces, esto parece un poco entreverado, pero lo que queremos decir con esto es que los conceptos de derechos humanos tienen que tomar en cuenta las contradicciones y la fuerza, las relaciones de poder existentes dentro y entre las sociedades. No son, si bien son un marco común, no están exentos de las contradicciones y las distintas relaciones, las asimetrías de poder dentro de las sociedades y entre las sociedades. Y muchas veces el marco de derechos humanos invisibiliza violaciones a derechos de los pueblos, ya sean esto por conflictos de clase, por el patriarcado, por el sexismo, por el racismo, por la discriminación y la exclusión social, o por el neocolonialismo, ¿no? Digamos, es un marco que a nuestro entender es útil, es básico, pero necesita tener una mirada estructural de una lógica de los derechos colectivos de los pueblos y derechos de aquellos y aquellas que defienden los territorios, ¿no? Entonces, hoy decía más temprano que, perdón, decía más temprano que iba a plantearles de qué hablamos cuando hablo de territorio, ¿no? ¿Qué implica el concepto, o cuál es el concepto que ATI, que Amigos de la Tierra Internacional, tiene sobre el territorio? Y para nosotros es básicamente una relación, o sea, básicamente no, y generalmente implica algunos rasgos. Uno de ellos es que es una relación de cuidado del cuerpo de uno mismo con respecto a la explotación laboral, sexual u otras formas de explotación, discriminación y respeto. Es fundamental entender, o desde nuestro punto de vista, es fundamental que nuestro cuerpo es el primer espacio de construcción territorial, el primer espacio para esa construcción social. También es un espacio de relaciones que los pueblos han desarrollado, ¿no? Que los pueblos han desarrollado, perdón, sus culturas, fundado sus espiritualidades y sus tradiciones. Es también en el territorio una relación permanente y dinámica entre los sujetos políticos que allí viven y sus espacios de construcción social. Para el territorio es fundamental el manejo y el control popular de los recursos colectivos y los bienes comunes que permitan la sobrevivencia del grupo social o los grupos sociales que viven en ese territorio, ¿no? Y también esa concepción de nuestro territorio requiere una división social del trabajo y una participación de las mujeres y hombres equitativa en la administración del territorio, en el manejo del territorio, en el control político del territorio, pero también en el cuidado de los recursos colectivos. Entonces, básicamente, el territorio para nosotros no es un espacio solo físico, sino que es un espacio físico, claramente, social y cultural. Entonces, en base a esto, nosotros entendemos que un mejor marco para medir, o para analizar el impacto de uno u otro modelo, es el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Que son los derechos humanos relativos a las condiciones sociales y económicas básicas necesarias para una vida en dignidad y libertad, y que hablan de cuestiones tan básicas como el trabajo, la salud, la vivienda, la seguridad social, la alimentación, el agua, el medio ambiente adecuado, la cultura,
¿no? Las cuestiones que hacen básicas que hacen a nuestra vida. Entonces, pero insisto, en esta mirada de que inclusive estos derechos no pueden ser nunca mirados olvidándonos de las asimetrías de poder dentro y entre sociedades. Entonces, los derechos económicos, sociales y culturales básicamente son 9, como están en el pacto, y son el derecho al trabajo y los derechos de los trabajadores, el derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho a la seguridad social, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación y el derecho a un medio ambiente adecuado y saludable, y el derecho a la cultura. Entonces yo voy a ir rápidamente intentando caracterizar un poquito estos derechos, explicándolos un poquito porque me parece que dan un marco bastante interesante para después entender, para después relacionar los impactos en el territorio del modelo del agronegocio con el incumplimiento y la violación de estos derechos. Entonces, el derecho al trabajo y los derechos de los trabajadores son básicos, ¿no? Para la realización de otros derechos humanos y para la realización de una vida digna. Y están estrechamente relacionados con el derecho a condiciones equitativas y satisfactorias del trabajo, en las condiciones de trabajo, y los derechos relacionados a la sindicalización. Y está clarísimo, pero nunca está de más resaltarlo, que el trabajo forzoso está prohibido por el derecho internacional. Y esto es bien importante porque el trabajo forzoso, el trabajo esclavo, todavía está presente en nuestra región en muchos de los emprendimientos del agronegocio en algunos de nuestros países, ¿no? En algunas regiones al menos de nuestros países. Después tenemos el derecho a la salud, que se refiere tanto al derecho de las personas a obtener un cierto nivel de atención sanitaria y de salud, como a la obligación del Estado de garantizarlo, ¿no? Para la Organización Mundial de la Salud, hablamos de un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o de dolencia, ¿no? Es una visión holística, un enfoque holístico del asunto. Y esto incluye el derecho al control de la salud y el cuerpo de cada uno, incluyendo la libertad sexual y reproductiva, la libertad de interferencias como la tortura, el tratamiento médico no consentido y la experimentación. El derecho a la salud está estrechamente interconectado con otros derechos, con un montón de otros derechos, incluyendo el derecho al agua, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, a la educación, en fin, las cuestiones básicas de la realización de nuestra vida. Después tenemos el derecho al agua, el agua es un recurso natural, vital e ilimitado, y por lo tanto, a nuestro entender, es un bien público fundamental para la realización de la vida y de la salud, ¿no? El derecho al agua es imprescindible para una vida digna, y también, al igual que el derecho a la salud, es esencial para la realización de otros derechos. Y si bien los estados deben dar prioridad, según el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, deben dar prioridad al suministro de agua para uso personal y doméstico, también es importante que tomen medidas para garantizar la disponibilidad y sostenibilidad del agua con fines productivos, ¿no? Para la producción de alimentos, sobre todo. En cuanto al derecho a la seguridad social, entendemos que a través de la provisión de bienestar social o asistencia, los estados deben garantizar la protección de todos, especialmente los miembros más vulnerables de la sociedad. Los estados también deben realizar progresivamente la seguridad social a través de medidas que ofrezcan protección, y hay diversos tipos de estas medidas. Pero lo que es central en esto a nuestro entender, de la seguridad social, del derecho a la seguridad social, es el efecto redistributivo que tiene, ¿no? El derecho a la seguridad social es un factor central para la inclusión y la cohesión social, y es crucial para la reducción de la pobreza. Entonces tiene un efecto multiplicador muy, muy importante. Después tenemos el derecho a la vivienda, y cuando hablamos de vivienda adecuada, ¿no? Adecuada para obtener un nivel de vida adecuado,
en disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales. Por lo tanto, el derecho a la vivienda no debe ser entendido como un derecho solamente una vivienda básica, ¿no? Sino una vivienda adecuada para el desarrollo de la vida. Y hay una obligación de los estados de proveer, de garantizar el cumplimiento, la realización de este derecho. Y si bien esto a veces se entiende más desde lo urbano, también es importantísimo pensarlo en lo rural, ¿no? El acceso al derecho a la vida en el territorio en que se han desarrollado los pueblos. Pero además también porque el problema de la gente sin vivienda, los llamados sin techo, aquellos que viven en alojamientos precarios y aquellos que son desalojados es cada vez más importante, ¿no? Y lejos de que avancemos en desmantelar esas violaciones de derechos, avanzan espantosamente, ¿no? Entonces, según estimaciones de Naciones Unidas, estas estimaciones ya tienen unos años, pero Naciones Unidas estimaba que para el 2050 unos 3.000 millones de personas vivirían en villas miserias o favelas, ¿no? Entonces, definitivamente es un problema, y va a ser un problema mayor en el futuro, y también si consideramos que la mayoría de los pobres del mundo son también productores de alimentos, ¿no? Lo cual tiene una contradicción muy fuerte, pero es decir, viven en el medio rural. Entonces, en términos del medio rural y de la producción de alimentos, también es un tema muy importante a nuestro entender. En cuanto al derecho a una alimentación adecuada, el relator de Naciones Unidas para el derecho a la alimentación, relator especial, define al derecho a la alimentación como el derecho a tener acceso regular, permanente y sin restricciones a la alimentación, ya sea directamente o a través de la compra, a un nivel suficiente y adecuado, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, que corresponda a las tradiciones culturales de la población de la que el consumidor pertenece, y que garantice una vida psíquica, física, individual y colectiva, satisfactoria, digna y libre de temor. Entonces, el derecho a la alimentación es un derecho esencial, como todos, no hablábamos de la indivisibilidad y de la interdependencia, pero este es un derecho central para la realización de la vida. No se puede vivir sin comer, como no se puede vivir sin agua. Y es vital, como decía, la realización de otros derechos. Y es importante que esta definición que plantea el relator de Naciones Unidas no solo se refiere a la alimentación para la sobrevivencia, sino al pleno desarrollo, sino a la alimentación para el pleno desarrollo de las capacidades físicas y mentales para una vida digna, ¿no? Entonces es importante pensarlo desde ahí, porque muchas veces cuando se piensa en las ayudas alimentarias, se piensa desde la otra lógica, ¿no? De la de proveer alimentos para la sobrevivencia. En términos del derecho a la educación, los objetivos del derecho a la educación incluyen el pleno desarrollo y la dignidad de cada persona, la capacidad de participar de manera efectiva en la sociedad y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos, ¿no? Esos son los objetivos de la educación. Pero la educación es importante en sí misma, y al igual que el derecho a la seguridad social, tiene un efecto multiplicador gigante, ¿no? En términos de cómo el acceso a la educación influye en el nivel de disfrute, en el nivel de realización de otros derechos. Quedan dos derechos: el derecho a un medio ambiente adecuado y el derecho a la cultura, los derechos culturales. Entonces, bueno, como organización ambientalista esto es un elemento central, pero como ya dijimos, igual de importante que los otros que hemos ido mencionando. Entonces, un derecho a un medio ambiente adecuado se considera una condición previa para la realización de un montón de los otros derechos o de los otros derechos. Los estados deben tomar medidas concretas y progresivas para desarrollar, implementar y mantener marcos adecuados para evitar todos los componentes necesarios de un ambiente saludable y sostenible. Y esto incluye, y aquí hay una cosa que para nosotros como amigos de la Tierra es fundamental, el enfoque que tenemos sobre estos temas, esto incluye la regulación de las empresas y otros actores
privados que en sus operaciones nacionales y o extraterritoriales violen o sus actividades puedan llegar a violar cualquiera de los derechos de los que estuvimos hablando. Por eso es tan importante para nosotros y trabajamos tan duro para que la implementación de un tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Y finalmente, los derechos culturales, ¿no? Que son los derechos que garantizan el derecho a participar y disfrutar de los beneficios de la cultura, la ciencia, y se refieren a la búsqueda del conocimiento, la comprensión y la creatividad humana. Son derechos fundamentales para una armonía social y no pueden bajo ningún concepto ser utilizados como justificación de prácticas que discriminen a grupos específicos o violen derechos humanos de esos grupos específicos, ¿no? Y la UNESCO define a la diversidad cultural, o la UNESCO en su declaración sobre la diversidad cultural, establece que la cultura debe ser considerada el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Entonces, esto también es el territorio, esta es una dimensión central del territorio también para nosotros. Entonces, con este marco de derechos humanos, derechos económicos, sociales y culturales, entonces como el tiempo vuela y ha volado, mi idea ahora en estos últimos 10 minutos más o menos, 8 minutos, si no me equivoco, por ahí vamos, sí, unos 8 o 9 minutos, es entrarle al tema de los impactos del modelo de negocio y su relación con este marco de derechos humanos que acabo de describir, de presentar. Entonces, para ir rápidamente, hay un montón, seguramente, como personas interesadas en estos temas, ustedes conocen un montón de estos impactos, pero los voy a ir mencionando rápidamente y cualquier cosa puedo profundizar más en las preguntas, ¿no? Entonces, a nuestro entender, el agronegocio es uno de los motores de la crisis ambiental y social que enfrenta nuestro planeta, ¿no? Con desigualdades crecientes, es un promotor gigante, es un impulsor, un driver, como dicen en inglés, de desigualdades, de hambre, de desnutrición, de devastación en los territorios y en los medios de sustento de la gente que vive en esos territorios. Es un motor, un contribuyente gigante del cambio climático, es uno de los responsables del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad, del acaparamiento de tierra con todo el impacto que eso tiene, y de la concentración de poder en manos de las corporaciones, ¿no? Entonces, digamos que el agronegocio, el modelo del agronegocio, el modelo de las agrocommodities, es responsable en buena medida y es un motor, digamos, un impulsor de las crisis ambientales y sociales múltiples que estamos enfrentando, ¿no? Perdón. Y también podemos plantear que es un motor de tener a los derechos humanos en una encrucijada, ¿no? Y de transformar nuestras sociedades en espacios cada vez más regresivos, reaccionarios y fascistas, podríamos decirle, ¿no? Entendemos que el agronegocio es un gran motor del impulso que ha tomado el fascismo en esta época, en la medida que de lo que decía antes, ¿no? Del rol que tiene de concentrador, de homogeneizador, de discriminador, en fin, ¿no? Hace en marzo, el número del boletín Yerení, que es un boletín que saca una articulación de movimientos sociales global por la soberanía alimentaria, hicimos un número sobre la relación esta, ¿no? Entre el agronegocio y la expansión del autoritarismo, del fascismo, o de las fuerzas reaccionarias de la extrema derecha conservadora a nivel global, ¿no? Entonces,
esta expansión pone a los derechos humanos en una encrucijada, porque son fuerzas que no respetan los derechos humanos, pero además que promueven la violación en términos que avanzan sobre territorios, culturas y formas de vida que entienden diferentes o menores, ¿no? Y además, a pesar de la narrativa global de que el agronegocio está para alimentar el mundo, el aumento del hambre, de la malnutrición y la inseguridad alimentaria sigue creciendo, ¿no? O sea, seguimos teniendo ese problema de casi 1.000 millones de personas que se van a dormir con hambre cada día, pero además que tenemos casi 2.000 millones de personas con problemas de inseguridad alimentaria, y esta crisis del COVID nos ha dejado bien claro cuánta gente está a un salario, a no cobrar un salario, o a no tener un ingreso diario, aquellos que dependen que están flexibilizados, desregulados y que dependen de su ingreso cotidiano, están a esa falta de ingreso de estar inseguros alimentariamente, ¿no? O de no poder cumplir o realizar todos los otros derechos, como el derecho a la vivienda o a la salud, ¿no? Creo que la crisis esta ha ayudado a aquellos que miramos estas cosas a explicar un montón de las cosas que venimos diciendo hace un montón de tiempo, ¿no? En términos de impactos más, digamos, más no sé, cómo explicarlo, sectoriales, no lo quiero decir sectoriales, pero bueno, para empezar con distintos tipos de impacto, claramente el agronegocio impacta severamente en las mujeres, por varias razones, es un modelo que destruye el modelo de la agricultura campesina, indígena, familiar, que es un modelo en el que las mujeres históricamente han ocupado un lugar relevante, y que han sido el sostén de esa agricultura campesina, por lo tanto un ataque a ese modelo es un ataque a los derechos de las mujeres. También los conflictos territoriales, ¿no? El avance del agronegocio promueve acaparamiento de tierra, desalojos, conflictos, ya sean con fuerza del Estado como con fuerzas paramilitares, y en general las mujeres de las comunidades son especialmente más afectadas tanto por los conflictos concretos, ya sea violando a las mujeres para castigar, en teoría, para castigar a los hombres, sufriendo la violencia en cuerpo propio, como también en los desplazamientos, ¿no? Y en muchos casos son obligadas a migrar, a migrar a las ciudades, donde van a trabajos sobreexplotados en general. También impactan las mujeres por el acceso, en términos del acceso a la tierra y a los medios de producción, ¿no? El agronegocio restringe más un problema que ya existía en términos de impacto en las mujeres, de la capacidad, no de la capacidad, pero bueno, de las condiciones para que las mujeres accedan a la tierra y a los medios de producción, y en nuestra región no escapa al respecto. Digamos que en nuestra región, bueno, en toda América Latina y el Caribe, la población rural es de unos 120 millones de personas, lo que corresponde a un 20% más o menos de la población total, y de ese total, el 48% son mujeres. Pero solo el 30% de las mujeres rurales poseen tierras agrícolas y tienen acceso a medios de producción. Según la FAO, solo el 18% de las explotaciones agrícolas regionales son manejadas por mujeres, y las mujeres reciben el 10% de los créditos y el 5% de la asistencia técnica en el sector. Pero además impacta en la salud de las mujeres. Hay creciente evidencia que señala el impacto diferencial de los agrotóxicos en los cuerpos de las mujeres, generando desequilibrios hormonales y determinados tipos de cáncer, como el de útero o el de mama. Además de los cánceres de otros cánceres que se generan, y enfermedades crónicas que genera el uso masivo de agrotóxicos, ¿no? Además, el modelo del agronegocio es un modelo que profundiza la división sexual del trabajo en términos de las mujeres como cuidadoras, y que además genera la invisibilidad tanto del trabajo en la casa de las mujeres como de los trabajos productivos en la finca, en el predio, ¿no?
Y como decía antes también, uno de los efectos que tiene sobre las mujeres es la migración de las mujeres campesinas a las ciudades, ¿no? Como decía, más generalmente o con mucha frecuencia o prevalencia, podríamos decir quizás, en trabajos con sobreexplotación, sea explotación laboral o explotación sexual, y obligadas a vivir de manera precaria y sobreexplotada. Otro impacto del agronegocio es en términos de la reducción de la población rural, ¿no? Ya sea por desplazamiento y expulsión de campesinos, porque el modelo expulsa distintas formas de producción, ya sea por la expulsión violenta, y aquí hay diferencias entre nuestros países, pero hay casos bien claros en nuestra región, podríamos decir casos clave, que son el caso brasileño, el caso colombiano y el caso paraguayo en nuestra región. Después en otros países también no es que no haya problemas, pero no tienen la relevancia, o la magnitud, perdón, que en estos países. Entonces, por ejemplo, en Brasil, los conflictos en 2019 vinculados al campo, hubo más de 1.800 conflictos, con 32 asesinatos, con más de 850.000 personas involucradas en estos conflictos, y con más de 50 millones de hectáreas involucradas en estos conflictos. Es decir, es central, está expandido en el país el problema, ¿no? Otro problema que nos genera este modelo es la concentración y extranjerización de la tierra. Y esto lo podemos ver a través de que la superficie media de los predios ha crecido, que se han perdido establecimientos productivos rurales en todos nuestros países desde que el agronegocio avanza, con diversidad entre nuestros países, pero con muchísima relevancia. También, como decía antes, vinculado al impacto sobre los derechos de las mujeres, el aumento de la cantidad y tipos de agrotóxicos. El agronegocio transgénico llegó a nuestra región diciendo que se iban a usar menos agrotóxicos porque los transgénicos no iban a precisarlo. Bueno, ha pasado todo lo contrario, y la expansión, no sé ni cómo llamarla, además de criminal, ¿no? Pero aceleradísima y altísima del uso de agrotóxicos, está patente, y todo el impacto que ello tiene en términos de la salud de la gente viviendo en los territorios, en términos de la contaminación de cuerpos de agua, que después afecta a la salud de la gente en el territorio concreto o en otros territorios, pero además que afecta a otros ramos de la producción, que ha generado resistencia a malezas y sigue generando resistencia a malezas, que agota y erosiona y compacta los suelos, que ha ido reduciendo por lo tanto los índices de productividad de los suelos, que cada vez necesita más, por eso mismo, cada vez necesita más fertilizantes para mantener los rendimientos, y eso es un círculo vicioso, ¿no? Y cada vez peor, de más nutrientes para los cuerpos de agua, más contaminación, y en fin, ¿no? Es una cosa que no para. Pero además también toda la destrucción de ecosistemas, ¿no? Hace unos días fue el Día Mundial de las Abejas y de su rol como polinizadoras, y bueno, el uso de agrotóxicos ha tenido un impacto tremendo en la población de abejas, pero también en los productores de miel, ¿no? Claramente el agronegocio es un gran destructor de ecosistemas, de bosques nativos y de suelos, como decía más temprano, ¿no? La expansión del agronegocio en la Amazonia es responsable básicamente de casi el 70% de la deforestación de la Amazonia. Y así en todos nuestros territorios, con algunas excepciones, ¿no? Pero es un modelo que saquea nuestra riqueza natural, ¿no? No solo la destruye, sino que además lo que queda lo saquea, ¿no? Y es un saqueo de los suelos, una sobreexplotación de suelos, que ya veremos en qué momento la comenzamos a sentir de manera más tajante. También impacta en la producción de alimentos, ¿no?
como decía, hay una destrucción de economías regionales, de otras ramas de la producción. Hay un retroceso en la producción de alimentos para poblaciones locales, hay una concentración en la cadena láctea con pérdida de establecimientos lecheros y con reducción de la superficie dedicada, hay una caída de la producción frutícola, y esto tiene que ver también con los impactos, con la contaminación, pero, y sobre todo, con que es imposible competir con aquellos que no tienen tierra. Con aquellos que no tienen tierra y tienen que arrendar, no pueden competir con un modelo que paga por adelantado y precios fuera de las posibilidades de los productores familiares, campesinos e indígenas, o los productores medianos. Pero además, en la medida que te van rodeando, es imposible mantener cierto tipo de producción en un espacio, en un territorio, por ejemplo, rodeado de soja, porque todo lo que produzca va a estar contaminado. Vivir adentro va a ser sumamente peligroso, pero además, productivamente, te ves profundamente afectado. Y también este modelo ha impactado en la ganadería, como decían, en la ganadería tradicional, a través de la promoción de la ganadería industrial, ¿no? Decía más temprano, el avance del monocultivo de la soja y del maíz también tuvo un impacto central en otro eje fundamental de la producción de la región, que era la ganadería. Nosotros somos una región agropecuaria, y pasamos a ser mucho más agrícola que agropecuaria, desplazando a una producción fundamental, ¿no? Que además. Entonces, después algunas cuestiones de cómo el modelo se desarrolló, ya las dije más temprano, no las voy a repetir. Y bueno, entonces otro nivel de impactos, porque se me va yendo el tiempo para poder intercambiar con ustedes, si no, sí, estoy repasadísimo de tiempo, es los impactos en el agua, ¿no? Que un poco ya los expliqué, el deficiente manejo de efluentes de las producciones intensivas en términos de ganadería implica un riesgo de contaminación de las aguas, implica contaminación de las aguas, lo que sumado a la producción agrícola está generando en nuestra región unos problemas importantísimos de eutrofización de los cuerpos de agua, y esto, agua que a veces es la que se consume en las ciudades, agua que se usa para riego, bueno, en definitiva, la agricultura y la ganadería son grandes contribuyentes de este problema que tenemos ya como región, ni siquiera como cada país, porque como tenemos cuencas comunes, dificulta inclusive la toma de medidas por parte de algunos países, porque estás tan enmarcado en lo que Syngenta llamó hace como 20 años, más de 20 años, la República Unida de la Soja, que bueno, es muy difícil salir y nos va complejizando el acceso al agua potable, ¿no? Y también otro impacto, u otra de las estrategias del agronegocio sojero-ganadero, es la necesidad de construcción de infraestructuras para sacar su producción, ¿no? Para sacar los agrocommodities, ya sean hidrovías, carreteras, puertos, zonas francas. Esto tiene impactos de vuelta ambientales, sociales y económicos. Entonces, en definitiva, déjenme ir y ya termino, Andrés, déjenme ir a la diapositiva en la que tenía todos los derechos económicos, sociales y culturales, así no me olvido ninguno. Claramente el agronegocio es un violador muy importante en nuestra región de derechos económicos, sociales y culturales de muchísimos de los pueblos que habitan en esta región, en términos del trabajo y de los derechos de los trabajadores. Hay situaciones todos los años de trabajo esclavo detectadas en nuestra región, en Argentina, en Brasil, en Paraguay y hasta en Uruguay. Hemos tenido, o tenemos, y encontramos esas cuestiones, pero además no solo los derechos de quienes trabajan, sino además que elimina el trabajo del medio rural, concentrando gente en las periferias. Es un gran afectador del derecho a la salud, ya acabo de decirlo. Pone en riesgo la realización del derecho al agua. Definitivamente es un modelo que busca excluir su contribución a la seguridad social por varios canales. Uno es la cuestión, como decía, de trabajo esclavo, flexibilizado, desregulado,
con la explotación de trabajadores migrantes, trabajadores y trabajadoras migrantes, en fin. Pero además, por otro lado, con todas las exenciones fiscales que tienen muchos de estos negocios en la producción, y además las exenciones fiscales que tienen al exportar las mercancías a través de puertos libres, zonas francas. Entonces es un modelo que se basa en nuestros recursos, que se sustenta en nuestros recursos, en la explotación de nuestros recursos y de nuestra gente, y devuelve nada, básicamente, ¿no? Devuelve problemas, en realidad. Claramente, en la medida que desplaza poblaciones y destruye medios y modos de vida, afecta a la vivienda, afecta el derecho a la vivienda, a la vida en el territorio de los pueblos. Como decía, atenta contra el derecho a la alimentación en la medida que contamina alimentos, excluye o prioriza la producción de commodities y no de alimentos, y eso hace que se encarezcan los alimentos, que se contaminen los alimentos, que sea más difícil acceder a los alimentos, en fin, que haya menos productores de alimentos. Y definitivamente es un modelo que intrínsecamente viola la construcción de un ambiente adecuado y saludable, ¿no? Se basa en la sobreexplotación del ambiente y de los pueblos que en él viven, y para construir, para acumular ganancias, ¿no? Entonces, no sé, por ahí me parece, dejaría, se me fue un poquito más larga, disculpas Andrés y el resto de los participantes, pero intenté ir, sin ser muy exhaustivo en un montón de cuestiones para no tirar un montón de números que después son difíciles de recordar y de digerir, intentar abordar una problemática que es bastante compleja o muy compleja por los 1000 puntos que toca, por las diversidades que hay en el territorio, y solo me centré en el Cono Sur. Si nos moviéramos un poquito a Colombia, aquí ya cambiaríamos, cambiaríamos el tono de alguno de los derechos violados. Muchos sabrán lo que es la situación social y política en Colombia, y la ganadería en algunos de los territorios, la ganadería industrial en Colombia, en algunos de los territorios colombianos, es un motor o un actor central de la violación de derechos de los pueblos y de los defensores y defensoras de esos derechos, ¿no? Entonces yo dejo por aquí, quedo abierto a preguntas, reflexiones, y les repito, voy a circular la presentación cuando la logre reconfigurar, volver a configurar, y agregarle todas las fuentes de las que he sacado datos para que vayan a esos materiales que son de interesantísima lectura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Martín, por este profundo repaso a los derechos humanos desde su marco más teórico y la intento de concretizarlo a un espacio circunscrito que efectivamente lo habíamos planteado en la charla en términos genéricos de América del Sur, pero la realidad del continente entiendo que es muy diversa, aunque a veces desde Europa tendemos a generalizarlo, ¿no? Así, por hacer un breve repaso a cómo ha sido el hilo conductor de tu ponencia, has hecho un repaso, un inciso en profundizar en los derechos sociales y económicos, en poner en valor los derechos colectivos y derechos de los pueblos, los derechos de las defensoras de los territorios, que tienen especialmente incidencia en el contexto del Cono Sur que mencionabas. Y me ha parecido enormemente interesante cómo a la hora de aterrizar esos derechos humanos has hablado de las contradicciones y de las relaciones de poder que se producen en el territorio, y esa definición múltiple de territorio como un espacio físico, social y cultural, que creo que es muy pertinente para el tema que tenemos, ¿no? Has hecho un repaso de los derechos recogidos en el PIDES, que en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y si te parece ahora, después, voy a plantearte si nos puedes un poco ilustrar algunas de esas situaciones de vulneración de derechos que has mencionado, como, pues, por ejemplo, cuando hablabas del derecho al trabajo, la vulneración del derecho al trabajo, que comentabas, por ejemplo, el caso de las situaciones de esclavitud y de trabajo esclavo que se producen en algunos lugares, algunos territorios de América del Sur, y que ahora, por ejemplo, aunque a algunos nos parezca también que es una situación que no se produce en nuestro contexto, pues son situaciones que empiezan a denunciarse, aunque salvando lógicamente las distancias,
pero se producen también, por ejemplo, en nuestro contexto español, en esta situación por el COVID, y esa falta de control en la producción agraria, en la producción industrial de carne, como sucede, por ejemplo, o está sucediendo en muchos macromataderos, por ejemplo, de carne aquí en España, con situaciones que rayan con situaciones de abuso en el trabajo y posibles situaciones similares al trabajo esclavo, ¿no? No quiero dedicar más tiempo a repasarlo, pero me ha parecido muy interesante esa manera en que has incidido en la vulneración del derecho a las mujeres, que has remarcado en sus múltiples facetas y me ha parecido muy, muy pertinente, y en la vulneración y en la reducción de la población rural, en entornos rurales, ¿no? Que muchas de las personas que nos dedicamos a este campo vivimos en entornos urbanos y la perspectiva cambia, ¿no? Pues sin más me gustaría plantearte, Martín, si te parece, si nos podrías contar, mientras ahora voy a repasar las preguntas de la gente que nos está siguiendo, si nos puedes contar un poco cómo está influyendo la proliferación de la ganadería industrial, entendiendo en esos términos que has planteado de que no es un problema de una agrocommodity, sino que el problema es del modelo, pero hablando en este caso concreto de la situación de la ganadería industrial, cómo está afectando, por ejemplo, a la vulneración, por ejemplo, de los derechos en el caso, por ejemplo, de los conflictos territoriales que ya han mencionado, pero, por ejemplo, con poblaciones desplazadas que están sufriendo a raíz de la expansión de la soja transgénica, pues, por ejemplo, en el caso de Paraguay, o si nos puedes también contar un poco cómo es la situación, por ejemplo, que se está produciendo, lleva tiempo produciéndose en Brasil, en las situaciones de ataques o asesinatos a defensoras del territorio y a poblaciones en general por parte de la industria cárnica en Brasil, por ejemplo, pues por tenerte algunos casos ilustrativos, si pudieras ilustrarnos, por ejemplo, en estos casos, nos sería muy interesante. Y si quieres te voy pues, haciendo más preguntas conforme vayamos teniendo esta conversación, si te parece, Martín. Sí, perfecto. No sé si te contesto Sí, sí, o por alguien más favor, quiere si te hacer. parece, ¿Sí? vamos Dale. a ir Sí, sí, conversando sí, y te voy perfecto. planteando. Sí, voy a intentar ser bien rápido porque ya hablé demasiado, pero a ver, vos hablas de dos o tres cosas y empecemos por el trabajo esclavo, ¿no? Hay, y después en los links dentro de la presentación van a estar, hay organizaciones muy importantes en nuestra región que documentan esto, que trabajan en la exposición de esto y en la documentación de los distintos conflictos. Por ejemplo, la Comisión Pastoral de la Tierra en Brasil, que elabora anualmente un, un documento que se llama Conflictos en el Campo, ¿no? Y ahí algunos datos que yo tiré sobre Brasil son de ahí y que hace un análisis pormenorizado de los distintos tipos de conflictos y de los distintos, en términos de los involucrados, de las situaciones de violencia, de las regiones, de las corporaciones o empresas involucradas, del sistema productivo, de la rama productiva. Entonces, es bien interesante, ¿no? Además, está bien explicada la metodología, un marco teórico político que a nosotros nos satisface mucho, ¿no? Con el que estamos muy de acuerdo, ¿no? Después hay otra institución en Colombia que se llama Indepaz, que también Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, que también hace un raconto de esto último que decías, de líderes, sobre todo de líderes sociales y defensores de derechos humanos, y defensores de los territorios asesinados. Pues ahí llevan la cuenta, la triste cuenta en Colombia del 2020. Estoy mirando la página y voy bajando y no para, ¿no? La verdad que es estremecedor, el nivel de angustia genera que es gigantesco, porque en lo que vamos de 2020 hay 104 personas asesinadas en Colombia, sean defensores y defensoras de la tierra, el ambiente, los derechos de los pueblos, líderes sociales, 104. El último documentado en esta página es de hace 2 días. Entonces ahí hay como aquellos que quieran profundizar, entrar a ver a qué responden, cuáles son los conflictos, quiénes son los actores involucrados. Yo no tengo tampoco elementos como para dar una cuestión tan exhaustiva Claro. de eso. Lo mismo en Paraguay, ¿no? Pero claramente, a ver, yendo a la segunda parte, a la otra parte de tu pregunta, ¿no? Que tiene que ver con la relación con la ganadería industrial, con la expansión de la ganadería, ¿no? Eh, por lo menos en Colombia y en Brasil, perdón, la ganadería
es un gran generador de conflictos la ganadería industrial por varias razones. Como ya dije antes, por la deforestación, pero la deforestación no solo es el talado, la quita de la naturaleza, ¿no? Es la quita de la gente que vive en esos espacios y sus modos de vida y sus modos de producción, ¿no? Es decir, entonces en Brasil hay en estos momentos un problema gigantesco. No preciso explicarles lo que es Bolsonaro. Es un ser indescriptible, la verdad, para, para un seminario. No se me ocurren palabras muy usables en un seminario, pero claramente es una punta de lanza del fascismo más retrógrado, conservador que uno se pueda pensar en nuestra región, y eso también a la interna, ¿no? En estos días estaba por votar una ley, lo que en Brasil llaman contra el grillagem, que es el instalado para como se dice, no me sale la palabra, disculpas, pero para no penar a aquellos que hayan hecho eso, y que son básicamente ganaderos, o los incendios del año pasado de la ganadería permitidos en la Amazonia, perdón, permitidos por algunas medidas directas o indirectas del gobierno de Bolsonaro, es la eliminación de un territorio, la eliminación de la gente en el territorio por desplazamiento o por asesinato para la expansión de la ganadería. Claro, Que tiene en Brasil 2 o 3 actores que son centrales a nivel mundial, ¿no? Son entre los 10 actores, empresas, las 10 principales empresas globales de carne, 2 son brasileñas, la 1 y la 10. Y bueno, y después en los llanos colombianos pasa lo mismo, ¿no? Los llanos colombianos que son la frontera con Venezuela, como bien dice, tierra llana, ahí el acaparamiento de tierra, el asesinato de líderes sociales para la expansión de la ganadería está bastante documentada. Insisto, los invito a que visiten el sitio de Indepaz. Y bueno, en Paraguay es histórica también la situación, ¿no? También en Argentina, quizás los números en Argentina, asesinatos en Argentina son un poco diferentes, por suerte para los argentinos, coincidió con la expansión de este modelo, una parte muy importante de la expansión de este modelo coincidió con una era progresista, y eso, si bien no frenó la expansión del modelo, sí le frenó alguna de las condicionamientos. No le frenó el gigantesco problema, serísimo problema que tienen en Argentina con la contaminación por agrotóxicos, que es un espanto, pero sí contuvo no hubo tanta criminalización social, no hubo tanto asesinato, está un poco más contenido, pero en Paraguay es muy similar a Brasil, pasa que se sabe bastante menos. Hay algunos videos que les puedo pasar luego para que vean, tienen algunos años, pero siguen absolutamente vigentes. Uno se llama Tierra Arrasada, que es un poco la expansión de esta en el cono sur de la soja y los impactos, y se centra bastante en Paraguay. Sí, básicamente por ahí, no sé si me quedó algo sin responderte, pero... Sí, el otro día, el martes, estuvimos hablando también con Carlos Vicente de Grain y estuvo comentándonos algunos de estos impactos, ¿no? Como él comentaba el impacto en la salud sobre ¿no? el, ay, el pesticida, ¿no? La El cantidad glifosato. de glifosato que se contiene, que contiene la gente en sangre, ¿no? O sea, que ya es un problema ya de salud pública, ¿no? De primera magnitud. O comentaba también pues una cuestión más vinculada al derecho a la alimentación, como este modelo agroexportador, ¿no? En el caso de la carne, pues hace que, ¿no? Pues poblaciones que son tradicionalmente, donde el consumo de carne es tradicional, ¿no? Tan arraigado ahí en el territorio, ¿no? Como puede ser, entiendo, en Argentina, en Uruguay, pues este modelo hace que poblaciones tengan problemas de abastecimiento o que coman la carne de peor calidad, ¿no? Porque el modelo está dirigido a la exportación, ¿no? Yo me gustaría Y a un precio plantearte impagable. a un Y a un precio precio caro, ¿no? impagable para la mayoría del pueblo. O sea, somos productores centrales, nosotros somos un país así de chiquitito, ¿no? Pero en términos, producimos un montón de carne, y que hay tres veces más vaca que gente en este país, ¿no? Pero, y que sea muy difícil de acceso. Ya no digo ni la carne de calidad, ¿no? La carne para Claro. el pueblo es increíble, ¿no? Entonces, absolutamente
lo que dice Carlos es central. Entonces hay un cambio en los patrones de consumo, ¿no? Pasás a consumir los productos que produce esa industria, sea el chancho traído de Brasil, el cerdo, los pollos, que son un veneno con patas, básicamente por todos los antibióticos, hormonas y las formas en que son producidos, o los derivados de la carne, ¿no? Las hamburguesas o todo lo que es, básicamente, que tiene poca carne. Entonces sí, definitivamente hay un cambio cultural importante, hay una afectación a la cultura bien importante, ¿no? Ujú. Yo quería preguntarte también, Martín, estas jornadas las hemos enmarcado también dentro del contexto político en el que hace unos meses se aprobó un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, que se prevé que vaya a tener un impacto muy impactante a nivel del medio ambiente, a nivel climático, y una de las cuestiones que se ha negociado en ese tratado es la exportación de grandes cantidades de carne, especialmente de vacuno, ¿no? y también de pollo de Brasil, a Europa. Yo quisiera preguntarte, en este contexto en el que estamos, cuáles, con los cambios políticos que ha habido, por ejemplo, recientemente en Uruguay, en Argentina, con esta situación también de emergencia sanitaria como el COVID, cómo se está viviendo por parte de la sociedad civil, de las organizaciones campesinas, este tipo de tratados. Y tengo entendido que además en la idea de algunos países que forman parte del Mercosur es ampliar estos tratados a otras zonas del globo. Entonces, bueno, si nos puedes también contar un poquito cómo es la situación, creo que sería muy ilustrativo, muy interesante también para las personas de aquí de Europa. Sí, nosotros como organización, para nosotros, o sea, Redes Amigos de la Tierra Uruguay, uno de sus ejes centrales es el trabajo en comercio e inversiones, ¿no? El otro es la soberanía alimentaria. Y los dos están absolutamente ligados, ¿no? Entonces, para nosotros es un tema fundamental en el que trabajamos muchísimo, codo a codo muchísimas veces con Carlos y otros compañeros y compañeras de otras organizaciones. Digamos que en Uruguay específicamente, pero creo que es extrapolable o replicable en otros países de la región, con el tema del libre comercio tenemos un problema grande, ¿no? Que es que está en el imaginario inclusive del progresismo, ¿no? La necesidad del libre comercio, y que no es como un destino marcado, ¿no? Preestablecido, tenemos que ir hacia ahí, es el libre comercio el que no se discute, hay que acomodarse a eso y generar las condiciones e intentar sí, buscar las herramientas para que el país se inserte en ese modelo. Entonces ahí hay un problema importante, porque es una disputa cultural bastante más grande que tenemos que dar, ¿no? Ya no es solo con la derecha, sino con alguna parte del progresismo, ¿no? Pero es una disputa que hemos venido dando en Uruguay en los 15 años que duró el gobierno del progresismo en Frente Amplio, entre 2005 y 2000, fue el año pasado, 19, 20, ahora en realidad, sí, hasta marzo. Parece que hace tanto, pero hace 3 meses Bueno. nomás. Y ahí logramos frenar las fuerzas sociales de este país con el movimiento sindical, con la Central de Trabajadores Única, que es el movimiento social, la columna vertebral y más del movimiento social uruguayo. Logramos parar el Tratado de Libre Comercio y tratados parecidos con Estados Unidos. Se dificultó bastante la negociación con la Unión Europea. De otra forma se firmaron otros tratados, ¿no? Pero bueno, esa es una cuestión, la disputa cultural dentro de nuestro propio campo social, digamos, ¿no? Y con algunos actores sociales que están codo a codo con nosotros en un montón de disputas, ¿no? Hay un imaginario que está ahí, hay una disputa cultural que hay que dar, que hay que desmantelar todos esos mitos que hay sobre el libre comercio y los beneficios del libre comercio, y generar más, exponer más los reales impactos que hay, toda la experiencia que hay de lo que ha sido el Tratado de Libre Comercio entre, por ejemplo, México y la Unión Europea, o México y Estados Unidos y Canadá, el NAFTA, y todos los impactos que eso ha tenido en la producción, en la agricultura y la vida de la gente en México, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, entonces me parece que hay una cuestión. Después, y que eso tiene que ver con los gobiernos progresistas de la región. Nos queda uno, en realidad, que es el de Argentina, que también tiene un poco de ese imaginario, pero tiene una condición bastante compleja en términos de la situación económica, social y política que encontró,
que tiene un margen de maniobra muy, muy, muy limitado. O sea, no, tiene que elegir muy bien las peleas que va a dar, porque tiene tantas, y su prioridad es sacar a la gente de la pobreza, que tiene que elegir muy bien. Del otro lado, nos queda la derecha neoliberal de los 90, pero ahora es 2.0, está actualizada, ¿no? Que tiene un patrón de actuación bastante articulado a nivel global y a nivel regional, en el que esta región entra en la División Internacional del Trabajo como proveedor de materias primas para el norte global y otras regiones, ¿no? Entonces, nosotros, para mucha de esta gente, la ventaja comparativa nuestra es producir carne, producir soja y algunas otras cositas más, y para eso no importa si tenemos que abrir todo nuestro sector de servicios, nuestras empresas públicas, nuestra salud, no importa, es irrelevante, ¿no? Porque son funcionales al gran capital transnacional y quieren que nos insertemos en esa división internacional del trabajo, que es la reprimarización de nuestra economía recargada, una vez más, ¿no? Y eso es lo que nos gobierna en la región, gobierna Chile, gobierna Paraguay, gobierna Brasil, y ahora gobierna Uruguay, ¿no? Es básicamente la derecha neoliberal de los 90, pero más conservadora en términos políticos, religiosos, y con tintes más fascistas, si se quiere. Quizás, no es que no lo estuvieran antes, quizás ahora están más desbocados, les da menos vergüenza decirlo y plantearlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros no vemos que sea Uruguay va a hacer todo lo posible para que se firme el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, a cambio de algunas toneladas de carne eh, y la entrega de un montón de las cosas que nos definen como sociedad y que de hecho hoy en esta crisis nos están haciendo aguantar la crisis de manera razonable, más allá de las particularidades, que somos un país muy chico, con una densidad habitacional, poblacional muy, muy pequeña, pero bueno, hay un sistema de salud establecido, fuerte, que le llega a la enorme mayoría de la sociedad, hay un sistema educativo, hay un sistema de protección social, y eso fue una construcción del progresismo en 15 años, ¿no? Pero, este, decía que esta crisis, aunque la estamos más o menos piloteando en ese sentido, porque existe eso, más allá de que lo están intentando desmantelar, claramente también está siendo utilizada para fortalecer, para sí, fortalecer no, para impulsar y generar medidas que nos lleven hacia ese otro campo, ¿no? De vuelta, repito, la División Internacional del Trabajo, productores de materias primas, y receptores de servicios, digamos. Así que creo que en términos de la región, quien puede llegar a trancar un poco más la evolución del tratado con Unión Europea-Mercosur es Argentina, por algunas cuestiones, no necesariamente por las cuestiones vinculadas al agro, ¿no? Que tiene un enorme peso en Argentina. Claro. Pero supongo que Carlos debe haber ahondado muchísimo en esto, así que... Sí, han venido a decir, ¿no?, que este Tratado de Libre Comercio es un intercambio entre, ¿no?, la carne que provee el Mercosur a Europa y por los coches que producen Alemania y Francia, así a modo grosso de decirlo, pero es un intercambio de esa, ¿no?, especialización económica, en la que también deja en mal lugar, por ejemplo, en el caso de España, a los productores, ¿no?, del sector ganadero, donde el propio gobierno también, un cierto progresismo, ha aprobado, ¿no?, entiendo que supeditado a esas grandes, a realmente los centros donde se toman las decisiones, que es claramente Francia y Alemania, esos intereses, ¿no?, más específicos. Yo quisiera, antes de que termináramos, también aprovechar que contamos contigo, Martín, para hacerte una pregunta. Hoy leía en un boletín de Grain un artículo que venía a decir así más o menos titulado de una manera así quizá un poco, bueno, no sé si, bueno, pues para llamativa, ¿no?, la situación que están pasando, y lo comentabas tú en tu charla, la situación que están pasando amplios sectores de la población ahí en América del Sur y en general en el sur global, con esta situación producida por la emergencia sanitaria del COVID, en lugares donde la economía informal tiene un mayor peso en el sector de la economía en general, donde hay personas que comentabas tú, por esta flexibilización del trabajo, esta regularización, no tienen capacidad de ahorro suficiente como para poder pasar
un tiempo tan prolongado sin tener actividad económica o sin poder producir sus propios alimentos en el caso de aquellos donde no, ni siquiera se les ha permitido, ¿no?, el acceso a la tierra en estos momentos. Venían a decir como que hay personas ahora mismo que prefieren morir del COVID que morir de hambre, ¿no? Venía a decir el artículo, decía de una manera así muy llamativa, ¿no? Yo quisiera preguntarte, Martín, si nos puedes contar un poquito para ir cerrando ya la sesión, ¿cuál es la situación del sistema alimentario global en el caso del Cono Sur, motivada por esta situación de emergencia del COVID? ¿Cuáles son también las amenazas que enfrentamos desde el enfoque de la soberanía alimentaria en esta situación? ¿Y cuáles crees que desde la agroecología, cuáles son las soluciones o cómo podríamos enfrentarlo desde un enfoque más de la soberanía y la agroecología de los pueblos, ¿no? Sí, para no olvidarme, déjame anotar porque si no... no, a ver, me parece que la situación, un poco estaba diciendo eso en la respuesta anterior, ¿no? Varía, depende de las condiciones estructurales de cada sociedad, ¿no? Entonces, nosotros, como decía, en Uruguay, si bien somos un país muy chiquito, con poca densidad, tenemos muy pocos casos de coronavirus, muy pocos muertos, en fin, pero hay un sistema de seguridad social, una estructura social que ha permitido contener un montón de cosas, ¿no? Eso no quita que haya un montón de gente, básicamente un cuarto de la población trabajadora uruguaya, que son unos 1.600.000 más o menos, o sea, unos 400.000 son trabajadores precarizados, desregulados, esos que están a un salario o aún no salir a trabajar una semana por la cuarentena, por el aislamiento social, de pasar hambre. Entonces han proliferado las ollas populares, la solidaridad, con visos muy individualistas a veces, pero con visos muy organizados otras, para intentar paliar esa situación. Porque si bien la estructura social, la infraestructura social está, este gobierno de derecha no está dispuesto a dar un montón de ayudas que serían imprescindibles para que esa gente pueda por lo menos comer y pagar las cuestiones básicas, ¿no? Para poder quedarse en su casa. Porque no se va a poder quedar en la casa si va a pasar hambre. No hay vuelta. Y el que tiene hijos no lo va a dudar ni un segundo. Va a salir a trabajar para llevar el pan a la casa. Entonces, me parece que por ahí, y eso se está dando en muchísimos países del planeta, ¿no? Porque yo sigo bastante las discusiones de la política española o del Estado español y están más o menos en esas discusiones, ¿no? Por más progresismo que haya, los resortes del poder son muy fuertes y las reglas fiscales y el no uso de las reservas y un montón de cuestiones que hacen al funcionamiento del sistema del neoliberalismo actual, imposibilitan un montón de cosas o dificultan muchísimo al riesgo de tener que dar disputas serias con el poder por cuestiones mínimas, ¿no? Por cuestiones irrelevantes en términos del dinero que se maneja. Pero sí se evalúan rescates multibillonarios a grandes empresas. Entonces, en la región, como decía, perdón, que me fui un poco por las ramas, en la región hay distintas situaciones, pero básicamente esta situación, que supongo que sería lo que dice Carlos, si no leí el artículo de Grain, pero supongo que irá por ahí, la situación es muy frágil, porque la situación esta región es la región más desigual del planeta. Entonces, la desigualdad es un vector criminal, o sea, un vector fundamental para esto, ¿no? O sea, si no hay condiciones básicas, evitar la propagación del virus porque la gente se quede en la casa o se proteja es imposible. Y eso está pasando en montones de lugares donde tenés economía precarizada, trabajo precarizado a niveles, no sé, del 60, 70%, estoy pensando, no sé, en México, en Brasil, más allá de la locura mística, de un nivel de ignorancia supina de Bolsonaro, también la gente tiene que salir, porque en 2 años, desde que le dieron el golpe de Estado a Dilma, hace 3 años ya, 3 años y pico, desmantelaron un montón de cuestiones, desmantelaron la protección social que tenía Brasil, en términos de la producción de alimentos, de la producción
producción familiar, de las compras públicas, pero también de la protección social en el territorio. Y Brasil tenía uno de los sistemas, el sistema único de salud más progresistas de la región, más completo de la región, ¿no? Entonces sí, la situación es bien compleja, pero además es compleja porque tenés un control corporativo, las grandes corporaciones minoristas del agronegocio, que están sacando rédito de esta crisis, que han aumentado los precios en todos lados. O sea, la gente tiene menos ingresos y ellos aumentan los precios, sacan ganancia. Ayer se ve que porque estaba buscando estos días varias cosas de ganadería, en Twitter me apareció una publicidad de Marfrig, ¿no? Y los tipos están publicitando ganancias del doble del mismo trimestre del año pasado, este año, en el marco de la crisis, ¿no? Entonces, como pasó en la crisis de los alimentos, de los precios de los alimentos, la crisis alimentaria de 2008, las corporaciones del agronegocio hicieron ganancias exorbitantes, tuvieron ganancias exorbitantes con esa crisis. Entonces, por eso también es muy difícil, porque son corporaciones que te piden que los rescates vayan para ellos. ¿Rescates de qué? Si están vendiendo como nunca. Suben los precios, pero además tienen control con lo que le pagan al agricultor, la agricultura por contrato, ¿no? Que ustedes en el Estado español la conocen muchísimo, ¿no? Entonces pagan lo que quieren, cuando quieren, cobran lo que quieren, antes de comprar, antes de que te lo lleves, y encima reciben ayudas, sea préstamos, sea en secciones fiscales. Entonces, claro, es muy difícil porque el sistema es un sistema corrupto, corrompido y roto, controlado por un núcleo bastante chico de corporaciones que hacen lo que quieren, siempre con el objetivo de incrementar su beneficio, no importa si es crisis, si no es crisis, es irrelevante para ellos. Entonces, en ese sentido, sí, eso, la situación es bastante complicada. Quería terminar la sesión así con una pregunta que nos hace una persona que ha seguido tu intervención, y un poco para cerrar, así también con un mensaje de esperanza quizá, a ver, para aquellas personas que nos han seguido, que bueno, en este rol que nos toca a muchas más que como productores, como consumidores, nos pregunta ¿qué podemos hacer, qué puede hacer el consumidor final de cara a hacer frente a este poder omnívodo que tienen estas multinacionales del sector agroalimentario? Con nuestra capacidad de compra o capacidad de movilización, ¿cómo crees que podríamos actuar ante esta situación, Martín? Yo creo bueno, nosotros creemos, porque es una cuestión de una postura de amigos de la tierra, ¿no? Que lo que tenemos que tener claro es que las salidas no son individuales, que necesitamos articulación social, asociarnos, construir movimiento, organización social. Ustedes en el 15M, ya hace unos cuantos años, empezaron a probar por ese lado en el territorio, ¿no? La necesidad de articularse para encontrar salidas colectivas. No va a haber salidas individuales, solos y solas no somos nada ante esas bestias, para decirlo en términos bien simples, pero articulados sí. Y la articulación ha demostrado y demuestra en muchísimos lugares que las salidas son posibles. Donde hay organización social, la respuesta a una crisis siempre es mucho más fácil. Por más dura que sea la crisis, los vínculos de solidaridad, la capacidad de respuesta, la capacidad de acción que tiene una organización social para ponerse al servicio de la sociedad y tratar de buscar alternativas, demuestran que siempre es mucho más fácil, digamos, o más posible, o más viable tener respuestas y salidas cuando hay organización. También porque en el movimiento por la soberanía alimentaria, cuando definimos la agroecología y trabajamos por la agroecología, siempre planteamos que no hay agroecología sin organización social en el territorio. La agroecología es una ciencia, es un sistema productivo, es un movimiento social, las tres cuestiones, pero no existe y no va a haber nunca transformación del sistema agroalimentario sin organización social en el territorio. Porque la agroecología es solidaridad, es construcción de vínculos solidarios. Por lo tanto, la organización social es el vector, es el que lleva, el que construye, el que genera los vínculos, pero es el que los hace funcionar.
Entonces, para nosotros es muy importante articularse, movilizarse, ¿no? Sin movilización, también nunca, esto se dice bastante, ¿no? Pero capaz que suena cliché, pero a mí me parece que no lo es. No hay ningún derecho que se haya conquistado sin movilización social, ninguno. Entonces, en ese sentido, en estos tiempos, y en estos tiempos en los que pareciera que los cambios, que la crisis nos va a generar nuevas reglas de juego, esa nueva normalidad de la que habla la derecha global, eh, sin organización va a ser muy difícil. Y además, y termino con lo que a mí siempre me mueve en realidad, es lo que hace que uno camine, ver cómo la gente en el territorio resiste a situaciones de un nivel de complejidad, de un nivel de violencia, mirando para adelante y construyendo cosas, ¿no? La gente que construye agroecología en Brasil, o en Colombia, o en Paraguay, lo hace en territorios complejos, con situaciones de violencia, con situaciones de asesinato, de persecución, de criminalización, y la gente sale para adelante, ¿no? Y lo hace, pero en base a la organización, a la formación política, a la formación para comprender, para poder entender en el mundo en el que vivimos, pero a la construcción de organización, a dedicarle, y nosotros las organizaciones sociales tenemos que dedicarle tiempo, voluntad, cariño y recursos a construir organización social. No se va a hacer solo, no se hace solo, nunca se ha hecho solo, y requiere que todos y todas, que todas nos involucremos en eso. Entonces, me parece que es súper importante, y muchas veces cuando decimos que el capital en nuestra región ha avanzado, el capital del agronegocio ha avanzado en los territorios a un costo ambiental, social y de vidas gigantesco, también lo que ha avanzado es la resistencia articulada, también lo que ha avanzado son las alternativas de los pueblos, como le llamamos nosotros, la agroecología, porque hay algo que la agroecología tiene, que quizás y la soberanía alimentaria, ¿no? Tiene que quizás otros modelos alternativos, otros enfoques para el cambio del sistema, otras dimensiones centradas, no necesariamente lo tienen, tiene el sujeto del cambio, el agricultor familiar, el campesino, campesina, el- la gente, hombres y mujeres, pueblos indígenas viviendo y produciendo alimentos, están en el territorio, quieren vivir en el territorio, quieren vivir de manera digna en el territorio y quieren vivir para alimentar a otros sin beneficiarse de manera este, injusta, ¿no? Entonces, tenemos el sujeto del cambio, lo que necesitamos es, como vemos en las ciudades, y eso es bien difícil por montones de razones que todos conocemos en términos de los tiempos que manejamos hoy en día, de las horas del trabajo, de los que tienen trabajo, de los que no tienen trabajo, de los que tienen trabajo, cómo tienen el trabajo, y cómo logramos encontrar tiempo en esa maraña de cosas que hay que hacer para poder salir adelante todos los días, para además preocuparnos por mirar, en vez del mañana inmediato, en el 5 o 10 años, ¿no? Entonces, nosotros somos bastante optimistas, no somos ingenuos, pero somos optimistas y dedicamos muchísimo esfuerzo, quizás más esfuerzo, a esa construcción de organización, de visibilización de lo que la gente hace, de aprender, de formarnos para, como organización, no solo en una estructura internacional, sino de nuestros miembros, para conocer qué hacen nuestros miembros, para desde ahí reflexionar qué en la exposición o denuncia del agronegocio, porque entendemos que es muy importante, porque no vamos a transformar el sistema si no cambiamos el modelo del agronegocio, si no lo desterramos, ¿no? Pero, pero entendemos que es la mirada esa positiva que se le dice, o de la construcción de alternativas, es central para nosotros, porque es una forma de resistencia también. Construir algo nuevo, o nuevo no, porque la agroecología no es algo nuevo, ¿no? Pero construir sobre nuestras tradiciones, evolucionar sobre nuestra cultura y nuestras tradiciones, es una manera de resistencia también, no solo una manera de transformar, sino de resistir al modelo. Y ahí el lema nuestro como amigos de la tierra, ya para terminar, es movilizar, resistir y transformar. Y todo es una misma cosa, pero colectivamente. Individualmente, el cambio individual es fundamental, pero si no está al servicio y como parte de un cambio colectivo, para nosotros no deja de ser fundamental, pero va a ser absolutamente insuficiente. Pues muchísimas gracias, Martín. Me quedo con estas palabras y creo que en estos momentos también de crisis sistémica es donde más fácil se ven las contradicciones del sistema y donde es el momento de poder, ¿no?
movilizar y transformar y resistir también, que son situaciones también complejas para todos y todas. Yo te agradezco, Martín, tu intervención de hoy. Aprovecho también para recordar que la semana que viene retomamos con 4 sesiones más, ¿vale? La próxima será el próximo martes a las 11 de la mañana, en la que hablaremos también de ganadería industrial y, en este caso, de los impactos medioambientales y sociales que tenemos en España, ¿vale? Para ello contaremos con Rosa Díez, que es la portavoz de la Coordinadora Estatal en contra de la Ganadería Industrial, y con David Sánchez, que es el representante de la organización Foodwater Action Europe. Os recuerdo también que tenemos que la finalidad de estas jornadas también es, como decía al comienzo, reflexionar sobre esas políticas públicas que entendemos que son más adecuadas para el modelo agroalimentario que defendemos desde el punto de vista de la soberanía alimentaria y la agroecología, y por eso hemos pedido al Ministerio de Agricultura que en este contexto de negociación de una nueva PAC impulse un modelo de ganadería pues, más ecológica, más extensiva, que redunda en el beneficio del medio ambiente, de la salud de las personas, de la salud del planeta y de los entornos rurales. Sin más, me despido de todos vosotras y os doy las gracias. Muchas gracias, Martín, y retomamos la semana que viene. Un gustazo, suerte. Gracias. Abrazo grande para todas.